El comisariato de Manuel León Salazar es más viejo que Puerto Viejo, en el cantón de Talamanca. Mucho antes de que cualquier ley reconociera la existencia del pueblo, el comisariato ya existía a pocos metros de la playa. Sin embargo, don Manuel y decenas de propietarios en el Caribe Sur enfrentan la incertidumbre. Un informe de la Contraloría General de la República ordenó en 2012 a la Municipalidad de Talamanca cumplir la ley de la zona marítimo terrestre. Eso podría implicar el desalojo y demolición de estructuras ubicadas a menos de 50 metros de la playa, pero nadie sabe con exactitud si la norma puede ser aplicada incluso hasta los 200 metros. Pero aquí es el pueblo, y es el pueblo de los pobladores. Nosotros no somos precaristas. Es como la situación mía. Yo estoy desde 1952, mi papá desde 1924, y estamos, en ese entonces no había ley, no había nada en Talamanca. La Municipalidad de Talamanca vino a ejercer desde el 66 nada más. Leyes de 1915 y 1935 otorgaron a los habitantes derechos sobre sus propiedades, pero la ley de la zona marítimo terrestre de 1977 las habría derogado. Manuel León es regidor en la Municipalidad de Talamanca, pero admite que no hay claridad de la ruta a seguir. Y ahora quieren que nosotros cobremos o demolemos. Entonces nosotros no estamos de acuerdo porque en estos momentos no tenemos plan regulador y no sabemos exactamente cómo está la situación interna del cuadrante de Puerto Viejo o la zona marítima. Si la zona marítima cuenta en el cuadrante o no cuenta en el cuadrante. Los pobladores se sienten confundidos entre un mar de leyes contradictorias y pronunciamientos de la Contraloría y la Procuraduría General. Levi Bryan tiene 88 años, nació en Puerto Viejo y construyó el hotel y cabinas Maritza. Él y su familia se sienten angustiados. ¿Dónde van nosotros? Esa es la cuestión de la pregunta. Si ellos quieren quitar más atrás, ellos tienen para quitar de aquí también. Lo que va a hacer este terreno, yo no sé qué va a hacer. ¿Dónde va a vivir nosotros? Atrás es reserva indígena. Yo pega con reserva indígena en una finca que yo tiene ahí. Yo pega con ellos. Reserva indígena. En la costa de Puerto Viejo, al igual que en otros pueblos del Caribe Sur, unas propiedades cerca del mar tienen títulos de propiedad y otras no. La familia Patterson ha vivido en Puerto Viejo desde el siglo XIX. La casa de los padres del exdiputado Edwin Patterson no tiene título de propiedad y, por ejemplo, desde 1977 ni siquiera se puede usar ese terreno como garantía para un préstamo. Es sencillo. Yo no sé por qué tanta hipocresía. Si no nos quieren aquí, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué cuesta tanto decir, no, vea, ustedes no son bienvenidos? Porque toda la gente, los precarios de San José, buscan cómo arreglarle sus problemas, buscan cómo legalizar, incluso a los extranjeros residentes que vienen del país del norte, buscan cómo legalizarlos. Y nosotros, una generación nuestra de más de 120 años, no, es lejos de eso, dicen, no, es que ustedes no tienen derechos. Una ley aprobada en el 2012 fijó una moratoria en la aplicación de la ley de la zona marítimo terrestre hasta septiembre de 2014. Mientras tanto, autoridades y dirigentes comunales buscan una salida legal que otorgue seguridad jurídica a los propietarios en la costa del Caribe Sur. Pero eso es decir que van a demoler a una población, no vamos a estar de acuerdo de ninguna manera, lo vamos a pelear y la pelea va a ser muy diferente. Y ahora sí le damos la bienvenida oficialmente al programa de Sobre la Mesa de hoy. Gracias por estar con nosotros desde su hogar. Transmitimos desde los estudios del canal UCR en la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica en San Pedro. Hoy, como pudieron ver en el reportaje, vamos a hablar de un tema del cual apenas lo mencionamos hace unas semanas cuando hablamos del tema de ordenamiento territorial. En esa ocasión nos dedicamos más al tema del ordenamiento urbano y ahora vamos a dedicar un programa
a este tema que nos parece fundamental, que es el del ordenamiento territorial en las costas y todo lo que tiene que ver con la ley de zona marítimo terrestre. Este programa nos parece de vital importancia, puesto que de pronto como que el tema ambiental no ha estado muy presente en la campaña, y es un tema fundamental y del cual Costa Rica siempre pues dice sentirse muy orgullosa, y hay como muchos discursos ahí encontrados. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de desmenuzar hoy, y como siempre en la primera parte del programa tenemos una persona que nos ayuda a marcar la cancha, a ver cómo está en general este tema, para ver luego más adelante qué propuestas tienen los representantes de partidos políticos con respecto al mismo tópico. Nos acompaña hoy Patricia Madrigal Cordero. Doña Patricia es presidenta del Consejo Administrativo de Copesolidar, que es una cooperativa de autogestión dedicada a temas de conservación y desarrollo. Además es profesora de la Facultad de Derecho en la Cátedra de Derecho Ambiental y, por supuesto, pues obviamente abogada. Le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. Doña Patricia, tal vez un poco empezar explicando qué es la zona marítimo terrestre. Muchas gracias por la invitación. Este es un tema sin duda muy importante para Costa Rica, porque como país tenemos dos costas en el Pacífico y en el Caribe, que están reguladas por esta ley de la zona marítimo terrestre, y que ha generado mucha confusión y zozobra en las comunidades que están asentadas en las costas. Esta ley es de 1977, no es una ley reciente, y lo que hace es definir una zona pública que va desde la línea de bajamar hasta los 50 metros. 50. En esa zona pública la idea es que haya un libre tránsito de las personas, que no hayan edificaciones y que las personas puedan disfrutar libremente de esta zona, que es básicamente lo que conocemos como la playa. La playa. De los 50 metros a los 150 metros es lo que se llama la zona restringida. En esa zona pueden haber usos del suelo distintos a través de la figura de la concesión, porque lo que hace la ley es definir que estos 200 metros va a ser una zona inalienable, o sea que nadie puede admitir que tiene derechos de propiedad sobre la misma, que es imprescriptible y que es básicamente un bien demanial, que está afectado para un interés público. O sea que eso pertenece al Estado. Pertenece al Estado. Muchas personas dicen, pero ¿cómo si hay un hotel en tal lugar o hay una edificación? Bueno, porque la ley no puede ser retroactiva. Entonces hay fincas que estaban inscritas antes de 1977 que de alguna manera han consolidado ese derecho. Entonces, la ley tiene una premisa general o un principio básico, que es que la zona marítimo terrestre es un bien de dominio público en donde todos tenemos derecho a utilizarlo. Pero hay excepciones, y está llena de excepciones esta zona. En primer lugar, las fincas inscritas antes de 1977, pero luego con leyes posteriores, como la ley de marinas y atracaderos turísticos, se crean regímenes especiales dedicados a promover una actividad como es esa de la marina y los atracaderos turísticos. Ok, leíamos en el Estado de la Nación que el 25% de esos territorios en Guanacaste y el 22% en Punta Arenas están en manos privadas. ¿Qué impide la adecuada tutela y gestión de la zona marítimo terrestre? Muchas cosas lo impiden, porque la lógica de la ley de zona marítimo terrestre es que prácticamente es el Instituto Costarricense de Turismo, el ICT, el que debe velar porque se haga un uso de esta zona marítimo terrestre con un interés principalmente turístico. Entonces, posteriormente a la ley, el ICT declaró prácticamente todas las playas del país de interés turístico. Eso quiere decir que entonces esa declaratoria conlleva a que el uso del suelo que se haga en esa zona esté orientado principalmente a actividades turísticas. Pero
tenemos comunidades costeras y hemos tenido a lo largo de la historia del país que no tienen un fin estrictamente turístico, sino que se dedican a otras actividades como la pesca, por ejemplo. Claro. Entonces tenemos comunidades de pescadores artesanales que quedaron en una playa de interés turístico con una regulación que promueve una actividad distinta de la que ya de hecho se realizaba en esa zona. Esas son las contradicciones en el modelo que han generado mucha tensión y que llevaron a esta administración a declarar una moratoria de 2 años en los desalojos de las personas, pero que no hemos avanzado ni resuelto nada. Cuando termine el plazo de la moratoria, muy probablemente estemos en una situación igual a la que teníamos hace 2 años, con las personas amenazadas, con desalojos, con demoliciones, en un lugar en donde ellas consideran que es su hogar y donde han vivido toda la vida. ¿Esta situación se da principalmente en cuáles costas? ¿En todas nuestras costas? En todas las costas, básicamente, porque las comunidades costeras normalmente, y lo vemos en el modelo de desarrollo que ha tenido el país, ha sido principalmente desde el Valle Central hacia afuera. Entonces, cuando se aprueba esta ley, estas personas no pusieron a derecho sus derechos, valga la redundancia. Entonces, probablemente estén en una situación muy precaria, no tienen inscritas sus concesiones o tal vez tenían una adquisición con un título de propiedad que no inscribieron. Entonces hay un amplio espectro de circunstancias que hacen que sus derechos sean muy frágiles, muy vulnerables y que estén expuestos ahora a la aplicación de la ley que la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República han exigido. Bien, más adelante vamos a hablar de otros de los problemas principales que el Estado de la Nación señala en todo el tema que es la aplicación de la ley de la zona marítimo terrestre. Estamos en Sobre la Mesa, ya casi regresamos, quédese con nosotros, vamos a hacer una pausa. Y regresamos a nuestro programa de hoy hablando sobre el ordenamiento territorial en las costas. Nos acompaña doña Patricia Madrigal, como les habíamos contado en el bloque anterior. Doña Patricia, el Estado de la Nación destaca algunos problemas principales, como el tema de las concesiones aparentemente legítimas, que hay ocupación con concesiones aparentemente legítimas. ¿Qué tan grave, qué tantas concesiones aparentemente legítimas hay en este momento? El tema de zona marítimo terrestre es un tema bastante complejo, porque cuando se aprueba la ley en 1977, lo que la ley establece es que se debe hacer un plan regulador, un plan regulador de zona marítimo terrestre. En estos momentos sabemos que el ordenamiento territorial de una franja tan pequeña como 200 metros a lo largo de la costa, pues no tiene mayor sentido, porque las unidades territoriales son mucho más amplias que eso. Ahora, lo normal es utilizar la cuenca hidrográfica como una unidad de planificación territorial, o al menos el cantón. Sin embargo, bueno, la ley siguió esa orientación de establecer un plan regulador para esos 200 metros. Pero este instrumento de planificación en realidad no se hizo. Cada plan regulador debe ser realizado por cada municipalidad. Exactamente. Estos planes reguladores no se hicieron en su momento, y además se daba la práctica de que si había un desarrollador interesado en algún proyecto de inversión, hacía el plan regulador para poder obtener la concesión.
Después la Procuraduría dijo que no podía hacerse de esta forma porque había un interés marcado del inversionista a la hora de hacer su plan regulador y que debía ser un plan realizado por el gobierno local. Por eso es que vemos que en algunas costas tenemos planes reguladores no solo de esos 200 metros de esa franja, sino que van de un punto a otro y luego probablemente se traslapa con otro plan regulador, o hay un vacío y luego sigue otro plan regulador. Entonces, o sea que hay muchos planes reguladores para una misma área, digamos. Y no necesariamente con el mismo enfoque, claro, o la misma orientación. Sí, sino hechos a la medida, digamos, de los interesados. Hechos casi que a la medida. Entonces, en base a ese plan regulador es que la municipalidad podía dar una concesión en la zona restringida. En la zona pública no se puede dar ningún tipo de permiso ni de concesión, ningún tipo de acto administrativo. O sea, después de los 50 metros. Exacto. Entonces la práctica fue que sin plan regulador la municipalidad diera concesiones en algunos casos o que diera lo que se llama permiso de uso. Pero el permiso de uso es una figura que, como su palabra lo dice, debería ser una autorización para algo puntual, específico y probablemente transitorio. Y uno no podría pensar que una casa de vacación, por ejemplo, es algo transitorio. Algo transitorio o se dan permisos de uso para ese tipo de... Y se dieron permisos de uso para ese tipo de usos. ¿Para hoteles se han dado permisos de uso? Yo no sé si para hoteles, pero sí para casas, para casas de veraneo, de habitación, sí se dieron. Entonces, se llega posteriormente a decir que esos permisos de uso son ilegales, que no es la figura que se ha establecido en la ley. Comienza a apoyarse a los gobiernos locales para que hagan sus planes reguladores y hay un interés en los últimos, podríamos decir, 8 años de que la ley de zona marítimo terrestre realmente se cumpla. El problema que ha habido es, como decía antes, al ser el Instituto Costarricense de Turismo la institución encargada, su orientación ha sido las actividades turísticas. Claro. Sin embargo, la ley prevé que no todas las playas son de interés turístico. En las playas que no son de interés turístico, sí se preveía que la actividad agropecuaria o de pesca, por ejemplo, que es donde está incluida, fuera la actividad prioritaria. Por eso es que hay que hacer esta diferencia y tratar de revisar nuestras políticas, nuestras actuaciones en materia de zona marítimo terrestre para entender que efectivamente Costa Rica tiene un potencial turístico, que es una actividad muy importante, pero que también tenemos que proteger los derechos de las personas que han vivido en las costas y que se dedican a otro tipo de actividades que no son estrictamente turísticas. Un poco la situación que sucede actualmente en Manzanillo. Así es. Que tenemos este problema también por la moratoria. ¿Qué va a pasar cuando pasen estos 2 años, que finalice esta moratoria? Eso es como tratar de ver en una bola mágica qué es lo que va a pasar. Han habido ajustes, no se pueden negar. Por ejemplo, el ICT hizo una reforma en su reglamento para disminuir la cabida de los lotes. Imagínense que antes de hace 2 años, los lotes tenían que tener una cabida mínima de 300 metros cuadrados, que no es lo normal en una comunidad costera. Ese límite, por insistencia de distintos movimientos y organizaciones, se ha reducido. Otro tema que hay que revisar es el canon. El canon que está establecido para la zona marítimo terrestre puede ser adecuado para un hotel, puede ser adecuado para un desarrollo inmobiliario. ¿Qué es el canon? El canon es el pago que se hace anualmente por esa concesión otorgada. O sea, es la contraprestación económica que el beneficiario tiene que pagar por ese derecho que le dan. Lo otro es que la concesión no le da un título de propiedad. La concesión es un derecho para permanecer ahí y la ley lo establece entre 5 y 20 años.
Así que estos derechos tan precarios va a haber que revisarlos a la luz de los casos concretos que existen en el país y llegar a un proceso de resolución y sobre todo de solución para estas personas que viven en zozobra por los desalojos o demoliciones que pueden llegar a tener. Entonces, eso sería una tarea del próximo gobierno. Es una tarea urgente y yo no diría del próximo ¿Se ha avanzado gobierno. en estos 4 años? Han habido propuestas de ley, el proyecto de ley que se llama comúnmente TECOCOS, que es el de territorios costeros. Lo que pasa es que este proyecto, después de que ingresó con buen ambiente en la Asamblea Legislativa, se desaceleró con la moratoria, se le introdujeron una serie de reformas que las personas que lo impulsaron consideran que desnaturalizó el sentido del proyecto. Y hay otros específicos, por ejemplo, Ostional, hay un proyecto de ley específico para esa situación. Desde la perspectiva jurídica, uno siempre se preocupa cuando hay soluciones muy específicas a casos muy concretos, porque entonces lo que vamos a tener es soluciones a la medida que pueden ser no equitativas o de alguna manera correctas para todas las personas que están en este tipo de necesidad. Entonces, más que una necesidad del próximo gobierno, es una necesidad país. Es una necesidad país porque va a involucrar proyectos de ley, va a involucrar probablemente algunos procesos judiciales que están pendientes en distintos tribunales y obviamente el Poder Ejecutivo y las instituciones competentes. No ha estado presente ese tema en campaña, ¿verdad? No lo hemos visto mucho. Pues yo no lo he visto mucho y es un tema que afecta a muchas familias costarricenses que merecen una solución a su problema. Bien, le agradecemos muchísimo, doña Patricia, habernos ayudado a entender este tema que, como usted bien dice, es bien complejo. Luis Emilio, en el siguiente bloque, va a conversar con representantes de partidos políticos que nos vienen a contar sus propuestas con respecto a este importante tema. Estamos en Sobre la Mesa, ya casi regresamos, vamos a hacer una pausa. Gracias por acompañarnos. Continuamos la discusión del día de hoy en la cual estamos hablando sobre una problemática que tiene que ver con la cuestión ambiental, que tiene que ver con un asunto de derechos también, que tiene que ver adicionalmente con la discusión relacionada con tenencia de la tierra, planificación urbana, en fin, es un tema bastante complejo que hemos querido traer hoy acá y colocar sobre la mesa. Para conversar o para continuar con la conversación, invitamos a representantes de partidos políticos. En este caso, en esta mesa nos acompaña, en primera instancia, presento a don Ricardo Araya, quien es abogado y representa en esta mesa a el partido Frente Amplio. Además, don Ricardo es miembro de la comisión política de este partido. Y también nos acompaña don Nicolás Murillo, quien es arquitecto y es representante o miembro de la Comisión de Estudios y Programas del Partido Acción Ciudadana. Es importante señalar que a esta mesa también invitamos a representantes del Partido Liberación Nacional y representantes del Partido Movimiento Libertario. Sin embargo, se excusaron y no pueden acompañarnos el día de hoy. De todas maneras, esperamos tener una muy buena conversación con ustedes. Les agradezco mucho que nos acompañen. Gracias. Para empezar, ya tenemos un panorama bastante claro sobre la situación relacionada con la zona marítimo terrestre. Sin embargo, yo quisiera aprovechar y preguntarles, ¿cómo abordan y de qué manera conciben ustedes como partidos políticos esta problemática? Podríamos empezar con usted, don Ricardo. Sí, buenas noches, gracias. En realidad, el Frente Amplio no aborda esta problemática desde ahora. La Ley de Territorios Costeros Comunitarios es creación de la dirigencia costera guanacasteca y puntarenense con el apoyo de
compañero José Merino cuando fue diputado y José María como su asesor, y la dirigencia del Frente Amplio en las costas. Soy también parte de la Dirección Nacional del Movimiento de Territorios Costeros Comunitarios, voy a mencionarlo, y nosotros somos los que hemos impulsado la Ley de Territorios Costeros Comunitarios como una modificación a la Ley de Zona Marítimo Terrestre en aquellos aspectos que atentaban contra la estadía, contra la permanencia de 60 comunidades costeras, de 60 comunidades costeras en todo el país, litoral atlántico y pacífico, de las que tenemos incluidas dentro de la ley, de los que participaron directamente en toda la génesis de la ley, en la discusión, en las reformas, en la lucha. Nosotros pasamos todo el gobierno anterior y este gobierno en la Asamblea Legislativa dando una lucha tremenda, permanente. Nosotros digo, las comunidades desde Guajiniquil, Ostional, hasta la zona sur, hasta Pavones, reuniendo una y otra vez, ¿verdad?, para impulsar la ley que actualmente fue objetada en 2 artículos por la Sala Cuarta y pasó el primer debate, ahora está lista para experimentar el segundo debate. Nosotros afrontamos esta problemática con la seriedad que eso reviste. Es uno de los problemas mayores que hay en este país. ¿Ustedes cómo lo abordan desde el PAC? Bueno, para nosotros, digamos, desde el punto de vista de ordenamiento territorial, ha sido una preocupación importantísima las zonas fronterizas y las zonas costeras. Principalmente viendo un enfoque que ha estado manejando muy claramente el Partido de Acción Ciudadana y de mucho interés para don Luis Guillermo Solís, es la discusión sobre el mar patrimonial. Recordemos que nosotros tenemos alrededor de 680.000 kilómetros cuadrados de mar patrimonial inmensamente rico, y las zonas costeras, las comunidades costeras, pues son comunidades que no están aprovechando nada de las riquezas del país, se están quedando atrás. Y en la lucha contra la pobreza consideramos que el ordenamiento territorial es muy importante, y desde el punto de vista de las zonas costeras creemos que han perdido totalmente los privilegios que tenían de ser las comunidades que desempeñaban actividades que eran del mar, propias del mar. No, y es que nosotros revisando y preparando este programa nos encontramos con que, a ver, ciertamente las costas son una de las zonas económicamente y socialmente más deprimidas, pero a la misma vez vemos que son las zonas con tantos recursos que atrae buena parte de inversiones que en este caso en el país, digamos, el país ha hecho una apuesta en este caso por el sector turismo, que es el que está fundamentalmente presente en las zonas costeras, pero a la misma vez observamos que es de las zonas con menor atención en este caso en términos de atención del Estado. ¿Cómo se resuelve de alguna manera esta problemática a la luz de los esfuerzos que se hacen a nivel de zona marítimo terrestre y del mismo proyecto Tecocos, por ejemplo? Es importante decir, don Emilio, que digamos, sí, la zona marítimo terrestre es la que en los últimos años los pescadores, las comunidades costeras son las que más atención han tenido. La Procuraduría y la Contraloría le han dedicado muchísimas horas ordenando a los consejos municipales que tienen que demoler. Sin embargo, no son objeto de debate público. Digo, al revés, tienen que demoler. O sea, tienen que demoler. Si han prestado la atención, hay que quitarlas. Yo quiero que me permitan hacer una rápida historia, porque para ubicarse en el contexto de lo que pasa con la zona marítimo terrestre, hay que referirse a esta ley tan perversa que se llama Ley de Zona Marítimo Terrestre. No hay una ley tan perversa en América, ni siquiera los territorios indígenas están tan desprovistos del sentido de pertenencia que es. ¿De dónde viene la perversión? Porque de pronto se pensó que las costas, y así lo dice el presidente ejecutivo del ICT cuando le consulta a la Asamblea Legislativa qué piensa Tecocos, dice que las costas son para producirle mucha plata a las municipalidades y que no es para que viva gente pobre y que no puede mantener un desarrollo. Eso lo podríamos entender como el desarrollo. Bueno, lo voy a poner en otro plano. Y hice un estudio genético de la ley cuando encontré las enormes contradicciones que hay, ¿verdad? Los que trabajamos con esta ley, los que trabajamos con las municipalidades, los que tenemos conflictos ahí. Aterricemos en la perversión que señala. La perversión es que incluso el artículo 6º
para decirle algo, es absolutamente violatorio de la Constitución en cuanto a que los seres humanos son iguales. El artículo 6º dice que quedan excluidos de la ley las fincas tituladas, está bien, las áreas que son de protección, áreas ambientalmente protegibles, manglares, bosques, etcétera, ¿verdad? Y las ciudades litorales. La gente que vive en la ciudad. Entonces, en Punta Arenas la gente puede construir y tener pesca y muelles y fábricas de hielo ahí con el estero. O en Jacó se pueden hacer moles de cemento, ahí frente a la playa. Pero la gente más pobre, la que vive en las costas más pobres, la que tiene que tener sus botes en la playa, no pueden hacerlo porque la ley de zona marítimo terrestre lo impide. Esta ley impide. Entonces podríamos decir que la discusión, o digamos uno de los ejes de discusión es la oposición entre desarrollo o un desarrollo mal entendido y, entre otras cosas, derechos históricos de comunidades, poblaciones ocupantes de estas zonas. Tenemos que hablar, digamos, no solo de la zona marítimo terrestre, sino qué pasa en el país, en el desarrollo urbano, por ejemplo. Estamos dejando el desarrollo urbano en manos del mercado y las playas también. Entonces, estamos dejando nuestro país en manos del poder económico y en lugar de tomar el control de la planificación, de la ayuda a las comunidades, de ver más hacia nosotros, hacia lo nuestro, hacia nuestras potencialidades, en lugar de estar pues prácticamente vendiendo el país al mercado internacional. Sin embargo, este tipo de impulsos, algunas personas podrían considerarlo como un obstáculo a una de las principales actividades productivas del país, que es precisamente el sector turismo. ¿Cómo empatamos eso entonces? Ahí es donde viene la necesidad del equilibrio. O sea, que haya turismo fuerte, potencial, pero sin descuidar lo nacional, sin descuidar a nuestra gente, sin descuidar a nuestras poblaciones. Y eso en la práctica, ¿cómo se logra? Porque... Si me permite... Sí, claro. Es una de las actividades más importantes y necesarias en el país es contar con un catastro nacional, saber de quién son las propiedades, quién está ubicado en las zonas, en todas las zonas del país, pero en la zona marítimo terrestre, de quién son las concesiones, quiénes son los propietarios antiguos, en fin. Cuando se hablaba de los desalojos y de la moratoria de 2 años, yo estaba pensando, bueno, ¿y qué va a pasar? Como se preguntaba también, ¿qué va a pasar después de esos 2 años si no tenemos un catastro nacional? Hace más de 10 años se viene luchando por un catastro nacional, para saber de quién son las propiedades, cuál es el potencial de nuestro territorio, qué podemos hacer con nuestras propiedades y con nuestras poblaciones. Sí, don Ricardo, y a la misma vez tenemos municipalidades que no emiten planes reguladores. El asunto es que los planes reguladores son imposibles de ejecutar. Bueno, eso ya es resignación, una posición de resignación en relación le voy a decir con esos algo. planes. Sí. Los planes reguladores costeros son un invento para sacar a todo mundo de las costas. Y yo se lo puedo mostrar porque estos planes me los conozco de memoria y los he discutido con el ICT. Y acomodarlos acomodar a los interesados. La compañera Patricia se equivocó cuando dijo que eran 300 metros. ¿Cuál es el efecto, para que quede claro a la audiencia, cuál es el efecto de estos planes reguladores? El plan regulador es expulsar al propietario, al pequeño, al habitante, y de ahí expulsarlo. Y de hecho ya se ha dicho que... ¿Bajo qué argumento? Bajo el argumento de que no clasifican en un plan regulador. Si me permite explicarlo. El plan regulador costero actual es una modificación del que traía la ley de antes. Esa ley establecía un mínimo de 300 metros, por ejemplo. El plan regulador actual es una consecuencia de la oferta que hizo José María Figueres de vender las playas, que era la única solución que había para municipalidades y para este país. Y fue una campaña que hizo José María Figueres. ¿Cómo se opusieron? El ICT publicó en el 2009 el nuevo reglamento de planes reguladores, que doña Laura tuvo que modificar ahora porque le han puesto como mínimo de área para tener derecho a una concesión 500 metros. Lo que decía Patricia, lo bajaron a 300, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál pescador necesita 500 metros? Pero esos 500 metros significan mucho. La gente tiene un promedio de 100 metros en Cuestepájaros, en las playas de Guanacaste, en Tárcoles. Entonces, ¿qué significa? El 500 metros para pagar más plata, pero además no alcanza la playa para darles 500 metros, quedan expulsados. Ok, se expulsa, como lo plantea usted, se expulsan a estas personas, ¿y para qué? Porque los que sí califican son otro tipo de empresas, otro tipo de turismo. Es que hay turismo de turismo. Para usar las tierras, hay para turismo usar las tierras de los expulsados. Lo del catastro, ¿no? Yo discrepo porque al ser bienes de dominio público,
al ser parte del dominio nacional, pues ahí lo que puede haber es registro de concesiones, ¿verdad? Sí. Es un tema muy largo, para decirle algo, no permite el plan regulador el uso de ningún tipo de tanque séptico. En cada pequeña playa de esas habría que hacer una laguna de oxidación, con lo que eso cuesta. Y a veces son comunidades chiquitas. O a veces son antes de irnos a la pausa, hay un tema que yo no termino de comprender y es, antes de que existiera la ley, había gente viviendo precisamente en esos territorios. Lo que no comprendo entonces es, permítame. O más bien eso implica que existen derechos adquiridos, ¿verdad? Lo que no comprendo es cómo a la luz de esta ley y estos planes reguladores, esta gente tiene que ser reubicada y reemplazada en este caso por otro tipo de actividad. En el derecho natural debían de haber derechos adquiridos. En el siglo anterior o en el siglo tras anterior se creó la famosa milla marítima, que era una zona de 1 milla, 1.600 metros, que era con unos objetivos: proteger a los que producían las pesquerías, dice el decreto ejecutivo, los productores de sal y la eventual defensa de ese territorio contra las invasiones de los piratas. Claro. 1.600 metros. Después, en el 1970... Necesitamos fronteras y costas sólidas, nada porosas. 1.600 metros, ¿verdad? 1.600 metros, era lo que, por eso se llama milla marítima y la gente sigue hablando de la milla marítima. En 1970 se crea la famosa Ley de Desarrollo Urbanístico de la Zona Marítimo Terrestre, que es la antesala de esta. Esa ley permitía que la gente pudiera arrendar a la municipalidad y comprar esas tierras. Lógicamente, los primeros que compraron fueron los políticos y los amigos de los políticos. Usted se va a esas playas de Avigo. ¿Cuál persona hace 40 años se daba cuenta cuál ley estaba pasando y cuáles eran sus derechos? Vivían ahí y no se dieron cuenta de nada. Bueno, en casa yo siempre digo que llegamos tarde a la repartición. Llegamos tarde a la repartición. Entonces, cuando en el 1974 ya el gobierno de Daniel Oduber se da cuenta que las playas efectivamente están pasando todas a manos privadas bajo esa ley, la ley 4835, creo que es, de abril de 1970. Entonces suspenden esa y hacen otra. Y Patricia tiene un error ahí cuando dice que después se declararon de actitud turística todas. No, dice la ley esa, que en un plazo de 6 meses, de abril a noviembre, el Instituto de Turismo tenía que declarar, con base a estudios técnicos de interés turístico o de vocación turística, aquellas playas que clasificaran. Y declaró 208 playas, sin ir siquiera a conocerlas. Bueno, sobre esa clasificación yo quiero que hablemos después de la pausa, que ya tenemos que ir a hacer un pequeño descansito por acá. Correcto. Estamos en Sobre la Mesa, ya regresamos con esta sabrosa discusión. Gracias por continuar en esta conversación. El día de hoy colocamos sobre la mesa el tema de la zona marítimo terrestre. Nuevamente, no se trata únicamente de medio ambiente, sino que estamos discutiendo también sobre derechos adquiridos de las comunidades, el tema de la ocupación, uso de la tierra, el rol de las municipalidades, del ICT, del MINAET, etcétera. Es un tema bastante complejo y precisamente invitamos a 2 representantes de partidos políticos para conocer la posición y propuestas también en relación con este tema. Continuamos la discusión con don Nicolás del PAC y don Ricardo Araya del Frente Amplio. Vean, quería preguntarles, en este momento se ha hecho referencia a la ley de zona marítimo terrestre y a la ley de Tecocos. ¿Es que acaso esta problemática se soluciona con aprobación de leyes? Don Nicolás. Bueno, como vemos, hay una maraña de leyes, ¿verdad?, que están afectando el desarrollo de la zona marítimo terrestre y no llegan soluciones para la gente. Yo creo que lo que falta es una actitud, una visión política que quiera, como decía antes, defender la posición de nuestra gente. Permítame ponerle un ejemplo de una época ya de hace mucho tiempo. Nosotros, el mar patrimonial de Costa Rica produce el 70% del atún aleta amarilla del mundo. Cuando eso se descubrió, Costa Rica se compraron 3 grandes buques de pesca de atún.
lo que era un absurdo, porque entonces eran 3 barcos cuando había una gran cantidad de pescadores que podían pescar el atún y traerlo a las costas costarricenses, procesarlo, y hubiera sido trabajo para mucha gente y desarrollo para muchas comunidades. En su lugar, ¿qué es lo que ha ocurrido? En su lugar lo que ha ocurrido es que estos barcos que pescaban atún pasaban 3 meses en alta mar, llenaban sus bodegas, no las podía descargar en Costa Rica, las iba a descargar a San Diego en Estados Unidos, y el que se llevaba la riqueza eran otros países. A Costa Rica no le quedaba nada, y mucho menos a las poblaciones costeras. Entonces, lo que falta es esa visión, esa necesidad que tenemos de ver cómo podemos desarrollar las zonas. Nosotros la tenemos, pero ha faltado la voluntad política necesaria para hacerlo, y hemos dejado todo en manos del mercado y las cosas grandes, y hemos tratado de imitar a grandes países desarrolladores. ¿Qué pasó con estos barcos? Se le vendieron a Venezuela porque era imposible para Costa Rica mantenerlos. Entonces la pesca del atún se la lleva a Corea, se la lleva a Canadá, se la llevan a otros países, y aquí no se aprovecha mayor cosa. Don Ricardo, ¿qué podemos decir, por ejemplo, de el ICT, el MINAE, CETENA, SINAC? Mire, es un contexto político. En realidad, la situación de las costas no se la podemos achacar, la difícil situación, la caótica situación, solamente a esta ley de zona marítimo terrestre. Esta es la que hace que ellos sean ciudadanos imposibilitados ni siquiera de tocar una tabla de su casa que se esté cayendo, porque puede ser, y me toca defender también en los tribunales penales a gente que fue acusada de usurpación de bienes de dominio público. En esos 200 metros. En esos 200 metros, no solo en los 50 metros de zona pública, porque dice la ley que la única manera de realizar actividades en esa zona restringida, que es la de los 250 metros, ¿verdad?, es con una concesión. Aquí es tigre suelto contra burro amarrado, la municipalidad es la que da las concesiones, la gente no puede hacer nada. Pero no solo eso, en esa zona restringida no hay servicios, están prohibidos. En algún momento hicieron algunos bonos de vivienda y luego tuvieron que parar porque es prohibido. Es prohibido incluso dar ningún tipo de permisos, porque se está violentando la ley de parte de las instituciones. Entonces, el mayor conflicto que hay en esos territorios, en esta zona litoral, es la incertidumbre sobre la tenencia de la tierra. Ni bajo la figura de concesión, porque al no haber plan regulador, y el plan regulador ellos no califican. Nosotros hemos propuesto, y con Patricia le propusimos, a la luz de la ley de planificación urbana y de algunos artículos que dice que en zonas especiales y poblados ya consolidados como Tárcoles, se aplica una figura que es ambiental y es de ordenamiento territorial. O sea, lo bárbaro es el plan regulador, eso es lo bárbaro. El plan de ordenamiento es necesario y es absolutamente válido y se requiere para sacar concesión, es un requisito de sacar una concesión. Sí, a mí me surge una duda, ¿cómo se resuelve este problema? Porque lo que se ha planteado es el tema de la titulación y también se ha planteado el tema de la concesión. Pero ambos temas me parece que incluso desde una perspectiva de seguridad nacional que requiere tener fronteras y costas bastante sólidas, nada porosas, podría verse debilitada esta discusión. Y por ejemplo, traigo a colación una de las iniciativas del Movimiento Libertario en la Asamblea Legislativa, que es precisamente la titulación, ¿verdad? Entonces, el mismo José María Tijerino, siendo ministro de Seguridad en la Asamblea Legislativa, dijo que por asuntos de seguridad nacional, eso no podía, eso era improcedente. Totalmente. Pero el tema es que la discusión continúa presente. Entonces, ¿cómo salimos de ahí? Y ya se los pregunto en calidad Nosotros, no solo de expertos, sino de representantes de partidos políticos. El tema de la titulación. Nosotros creemos, siendo un bien de dominio público, todos los recursos del Estado solo se pueden administrar bajo la figura de concesión. Llámese el servicio de taxis, de buses o la otra cosa. Creemos en esa figura de concesión. Es una concesión diferente a las que maneja el ICT, porque es una concesión para vivir la gente. Por eso no paga canon. El Tecoco no paga canon. Si monta un pequeño negocio, pues ese negocio paga canon. Y están pagando bienes inmuebles y todo, igual que cualquiera, eso sí se los cobran, pero no tienen derecho a ningún otro beneficio de los ciudadanos costarricenses. Nosotros, y precisamente el Movimiento Libertario nos encharcó la cancha en el proyecto Tecocos, porque ellos propusieron que todo es un título de propiedad. Le están hablando en las zonas fronterizas, y están hablando de privatizar el agua en esas zonas, o sea, violentando el artículo constitucional que dice que los recursos del Estado los recursos naturales son propiedad del Estado. Entonces, nosotros creemos en concesiones, pero bajo la figura de lo que decía Patricia, doña Patricia, no todo en la playa es turismo.
son las comunidades más viejas. La zona sur no se hizo, si no hubiera sido por la gente que llevaba por el mar a Parrita, Quepos en lancha, y la carretera se hizo después. Hay gente que tiene 100 años y tiene el mismo derecho o igual derecho, pues si usted va y usted ve un lote ahí en Tárcol y se le gusta, saca el plano, puede ser vía fotográfica, presenta la solicitud de concesión y se hace el plan regulador, primero el tiempo, primero el derecho, dice la bendita ley. Uno que pudo haber estado 60 años ahí, ya no tiene derecho a ese lote, lo tiene usted, o lo tiene cualquiera de Limón, o cualquiera que califique. O sea, es una ley para expulsar a la gente local. Es una ley que de ninguna manera protege ni la pesca. Los planes reguladores solo permiten un solo sitio donde lleguen los botes. La gente de La Pita y la gente de todo Playa Azul tendría que ver qué hacen con los botes, porque solo un puesto de atraque. ¿Por qué? Porque en el concepto de ellos, el pescador, el olor a pescado, el pescador sucio y greñudo afecta la imagen del turismo. Estamos hablando del pescador artesanal. Afecta la imagen del turismo. Entonces hay lugares donde se han hecho hoteles y han hecho una valla inmensa de tapia para que no tengan que ver a los pescadores. Es un tipo de turismo absurdo. El turismo que nosotros creemos y con el que yo trabajé 15 años de turismo allá en Corcovado es el que gusta realizarse con la gente, es el verdadero turismo, el que trabaja con la gente. No este. Entonces, es para un turismo excluyente, es para una marina excluyente. Es tan violatorio la ley nuestra de zona marítimo terrestre y la ley de marinas, que la ley de marinas sí puede incluso concesionar no los 50 metros, concesionan parte del mar territorial, que la Constitución dice que tiene que ser con la votación de 38 votos en la Asamblea Legislativa, y ahí no pueden entrar ni los pescadores. Se cierra un área en el mar y la zona marítima, ahí construyen las marinas. Esa sí permite. ¿Por qué? Porque son los proyectos que son la línea de desarrollo que llama el gobierno de Carlos Ricardo Benavides, ¿verdad? En este marco de problematización, que yo creo que está muy claro, me gustaría saber, bueno, ya usted avanzó un poco en esa línea, pero en este caso el Partido de Acción Ciudadana, ¿por dónde avanza? ¿Qué es lo que está proponiendo? Considerando además, o sea, sin perder de vista la necesaria conciliación que hay que tener con el sector turismo, que por lo visto es... Yo debo aclarar, si me permite. En esta ley de Tecocos, nosotros teníamos solo un diputado. Y el apoyo nuestro total fue el PAC. Bueno, algunos diputados de la unidad, algunos de Liberación de las Costas. Pero en eso, con Monje, con Carmen, con todos ellos, fueron, porque al final tuvimos que apartar a Villalta, porque entonces decían, es que están dándole ese proyecto está encumbrando mucho la figura de Villalta, entonces incluso lo apartamos un poco. Y ¿cómo se llama? Y la gente del PAC fue la que nos llevó, digamos, las negociaciones y todo, porque yo creo que se compartía plenamente. Realmente no es un proyecto hecho por el Frente Amplio. Fue impulsado por el Frente Amplio, fue defendido por el Frente Amplio, pero ha sido compartido con casi todas las bancadas, el Tecocos, ¿verdad? No es el non plus ultra, es para garantizar que la gente que ha vivido ahí no pueda ser expulsada, porque además la propiedad se transmite por herencia. Escuchemos al PAC. Sí, realmente estamos de acuerdo en que las propiedades costeras, las islas, no pueden titularse. O sea, estamos de acuerdo con la concesión, eso debe permanecer en manos del Estado. Y el desarrollo turístico, como les decía, tiene que ser equilibrado. Lo ha dicho Luis Guillermo muchas veces, no estamos cerrados a la inversión extranjera, pero que respeten tanto nuestro territorio como nuestras poblaciones. Y en eso es en lo que estamos luchando. Y el problema es que tenemos que, no es un problema, es una complejidad del proceso, que al final de cuentas no todo se logra, ni desde la Asamblea Legislativa ni desde el Poder Ejecutivo, sino que las municipalidades parecen tener en muchos temas la última palabra. ¿Cómo se resuelve eso? Es muy importante porque ya se ha hablado de los planes reguladores. Los planes reguladores funcionan para dar permisos, pero se hacen a la medida del empresario que desea hacer un desarrollo hotelero o un grupo de gente que va a desarrollar algo. Eso no puede ser. Eso es estar dejando el desarrollo en manos del mercado y del capital. Eso debe ser tomado por parte del Estado y, digamos, el Estado debe lanzar las líneas generales y las municipalidades deben hacer sus propios desarrollos de la planificación de ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, que sirve para ellos, obedeciendo cuál es el potencial del cantón, y cuáles son las necesidades de sus poblaciones. O sea, usted lo que está planteando básicamente es un cambio de modelo de desarrollo. Definitivamente, o sea, la manera como se están dando las cosas ahora, estamos dejando
todo en manos del mercado, del capital. Y eso no puede ser. Coincidimos plenamente. Con consecuencias en materia ambiental, en materia de desigualdad, en materia de pobreza, en materia de seguridad. Por eso es que va aumentando la brecha social, va aumentando la desigualdad, porque estamos descuidando a nuestra población. ¿Qué podemos hacer para colocar esta discusión o darle mayor audio a esta discusión en esta campaña electoral? Porque como bien se apuntó en el primer segmento de este programa, es un tema anulado completamente de la discusión. Bueno, va a haber el 5 una discusión sobre ordenamiento territorial en la UNED, que yo espero que la representación del PAC sea fuerte en este sentido, de la lucha por la desigualdad, desde el punto de vista, o sea, el ordenamiento territorial con objetivos claros para el desarrollo del país. El tema sí está puesto en nuestro plan de gobierno. De hecho, al haber sido uno de los puntos de más lucha en las zonas costeras, está colocado ahí y lógicamente pensamos concluir con la aprobación definitiva y la implementación de la ley de Tecocos, ¿verdad? Eso va a equivaler a un proceso largo, es fortalecimiento municipal. Realmente ese territorio costero comunitario, una vez declarado, realmente pasa a ser administrado entre la municipalidad y la comunidad organizada, ¿verdad? Realmente, al no ser un territorio puramente de turismo, el turismo que impulsa el ICT, el turismo de megaproyectos, adquiere mayor vigencia el tema de, como decía la señora Patricia, donde otras actividades sean posibles, la pesca, el ecoturismo, la ganadería. En lugar de las canchas de golf. Sí, en lugar de las canchas de golf o de las marinas turísticas. O de este tipo de proyectos que lo que ha hecho. Yo vengo llegando de Herradura. Sí, tenemos que necesariamente buscar un equilibrio. Un equilibrio. Y de alguna manera detener esta guerra, por decirlo así, que hay contra comunidades y medio ambiente. Y tenemos que parar por acá porque ya está papagayo. Estamos sin tiempo. A los dos les agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes en casa, como ven, es un tema bastante complejo, tiene muchas aristas. Esto es apenas una probadita, por decirlo así, una invitación al debate y a prestarle atención a las distintas propuestas que en este caso los partidos políticos están presentándole a la ciudadanía sobre temas que son vitales, que en este caso tiene que ver con ambiente, tiene que ver con pobreza, tiene que ver con condiciones de vida y de desarrollo del país. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima semana. Hasta entonces.